Sigo transmitiendo Cubo Sex, hablando de los costos, gastos y erogaciones que tienen relación con las prácticas amorosas y sexuales. Ya les hablamos de cuestiones, digamos, pues de ligue, de llegarle a la chava, de encender las llamas del matrimonio y las llamas que se están apagando, etcétera. Cuestiones, digamos, bonitas. Ay, sí. Pero tenemos que inevitablemente hablar de todos los costos también en dinero, obviamente ya sin hablar, o hablando un poco, de cuestiones psicológicas, sociales que implican, pero sobre todo enfocándonos al dinero que cuesta, que implica toda esta gama de hacer las cosas irresponsablemente en el sexo, a veces. Sí. Y a veces un poquito. De la desinformación y de las limitaciones que hay en cada área del mundo, ¿no? Así es. Y para ello vamos a hablar primero que nada en la concepción, ¿no? La concepción, digamos, no deseada. Ay, de un bebé, derivada de un chóstomo no cuidado, ¿no? Cuidado, o a lo mejor no puedo, bueno, es que estamos hablando de que hay muchas naciones donde todavía están en guerra, o hay guerrilla, ¿no? Y hay muchos procesos de violación, ¿no? Por supuesto, violación en todos lados, ¿no? Y bueno, también no hay acceso a condones, a ningún tipo de forma de método anticonceptiva. Entonces definitivamente es terrible, ¿no? Es súper terrible, hay datos pues sí, ligeramente espantosos, a pesar de que nosotros somos un país en desarrollo, y muchos nos quejamos y demás, pues sí, con razón, por supuesto nos quejamos con razón, porque no tenemos las condiciones que deberíamos tener. Claro. Hay países que están muchísimo peor, ¿no? Sobre todo en África y en algunas partes de Asia. Pero bueno, no sé si nos quieres dar algunos datos, mi queridísima Paola. Pues sí, es complicado este asunto, insisto, porque en la parte de lo que es el Middle East o North África. Ajá. Sí, Medio Oriente y África. Exacto. La tasa de natalidad es la más alta. En promedio una mujer tiene 3 hijos, en promedio. Y lo que es la parte ya del sur de África son 5 hijos por mujer. Hablando ya así lo dividen mucho, ¿no? Para muchos estudios demográficos, económicos y de otros aspectos, por continente se divide la parte subsahariana, es decir, lo que está al sur del Sahara. Así es. Son país todavía más, digamos, con más problemas de desarrollo. Mientras que no tan lejos, en el este de Asia y la parte del Pacífico, pues son los que llegan a tener casi 2 hijos, ¿no? Entonces, muy interesante. Y los adolescentes, lo que implica la tasa de fertilidad de adolescentes, mientras que en el sudeste asiático es del 20%, ¿no? Es decir, el 20% de esos adolescentes que están en esa edad tienen entre 15 y 19 años tienen hijos. O sea, 1 de cada 5 entre 15 y 19 años ya se embarazó. Así es. En el caso de Sudáfrica, la onda anda todavía más arriba. Perdón, no, son 20 adolescentes por cada 1000, perdón. Ok. En el caso de África subsahariana, perdón, es 106 adolescentes por cada 1000. O sea, sube 5 veces. 5 veces nada más. Nada más 5 veces. En comparación con, dijimos, el este de Asia, ¿no? Así es. Y ni decir con Europa, ¿no? Por aquí tenemos no tenemos datos de Europa. De Europa, no, bueno, Europa y el centro de Asia anda por ahí de 29 por cada 1000, ¿no? Pero bueno, si nos vamos ahora a la cuestión de los métodos anticonceptivos, vamos a ver que el 80% de las mujeres que están entre 15 y 49 años en Europa tiene acceso a algún método. Mientras que si nos vamos ahora sí al otro lado, que es África, solamente el 24%. Y esto obviamente redunda en la cantidad de hijos que tienen. Sí, embarazos indeseados. Y yéndonos a los datos que nos competen, digamos, a Latinoamérica, ahí tendremos... Ahí no tenemos datos. Muy interesante. Tenemos no datos. No hay datos. Lo cual pues puede implicar mayor preocupación de nuestra parte, pues quiere decir que no hay estudios, o no hay posibilidades, no hay la infraestructura suficiente como para realizar esos estudios, lo cual pues sí no nos deja nada tranquilos, ¿no? Así es. Y bueno, en el riesgo de la probabilidad de tener una mortalidad materna,
la tasa de probabilidad está súper dispersa, porque por ejemplo en la parte de Europa Central, una de cada 1.700 mujeres puede tener una muerte por cuestiones de parto, ¿no? Pero en el caso de África es una de cada 38. Anda. Sí, no sé cómo se lea. Sí, en África es la posibilidad altísima. Altísima, ¿no? Bueno, Latinoamérica es una de cada 500, o sea, es una es alta, pero abierta, ¿no? No tan gruesa como la de África. Claro. Y en el sureste de Asia es una de cada 190 mujeres. Entonces, si nos damos cuenta, pues sí es... Sí, entonces, bueno, con esto, a pesar de que yéndonos incluso a las estadísticas más positivas, vemos que pues el problema de los embarazos no deseados y sus implicaciones en la mortalidad materna, así como otras cosas, pues es fuerte. Sí, es fuerte. Bastante. Y esto que tiene que ver con el dinero, muchísimo, ¿no? Todo esto redundan en gastos del Estado, en cuestiones pues, precisamente de mortalidad de la madre, dejar familias sin madre, y tiene que haber asistencia por parte del Estado. Y sí, bueno, puede ser que si no hay que tiene que ver con esta estadística que también voy a platicar ahorita, que es nacimientos que reciben cuidado prenatal. En Asia, el 95%, en el este asiático, perdón, 95% de las mujeres reciben cuidados prenatales, mientras que aquí Sudasia es el que tiene el porcentaje menor, que es el 72%. O sea, 7 de cada 10 niños son atendidos durante el largo del embarazo. El asunto viene cuando los nacimientos, ¿no? Porque no todas las mujeres se atienden por un personal capacitado, ¿no? Y entonces en el este asiático el 92% de las personas tienen un cuidado adecuado al momento de que dan a luz. Dense cuenta que el este asiático implica Hong Kong, digamos, países como Hong Kong, Japón, países ya desarrollados de Asia, ¿no? Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera. Y en el caso de la África subsahariana, solamente el 49%. Es decir, 5 de cada 10 niños nacen a la buena del Señor Jesucristo. Imagínense. Está gruesísimo, ¿no? Sí, bueno, si llegan a tener alguna complicación, pues entonces por eso también hay una tasa de mortalidad infantil más alta. Sí, son datos que pues sí, escalofrían un poco. Bueno, eso devenga, como decíamos, en costos, porque quiere decir que no hay un gasto en hospitales adecuado, tampoco hay salud prenatal, etcétera, etcétera. No hay toda esta infraestructura de salud que se debería brindar y que al no haberla, pues implica gastos mayores para la sociedad en general, ¿no? Así es. Pero bueno, más daditos por ahí tenemos. Sí, y bueno, esto también tiene que ver con el asunto del ingreso. Por supuesto. Entre más alto sea tu ingreso, obviamente tu probabilidad de morir, por ejemplo, como mujer, es menor, ¿no? Una de cada 890 mujeres, una de cada 890 mujeres de alto nivel socioeconómico puede morir durante el parto, mientras que si tú perteneces al nivel más bajo de ingreso del mundo, la tasa va de 1 de cada 53. O sea, igual altísimo, ¿no? No, eso es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, híjole, sí está muy grueso. O sea, que en un salón de clases, que fueran puras madres, todas ellas, una es probable que muera. Sí, en una sociedad de bajo ingreso. Así es. ¿No? Y bueno, hay varias cosas también hay que decir, ¿no? Las que tienen el nivel de ingreso más alto tienen el 98% están atendidas, ¿no? Mientras que en el ingreso más bajo el 59% reciben atención médica adecuada, ¿no? Y ya hablando en términos de cuántos hijos pueden tener, las mujeres que tienen ingresos más bajos más alto, llegan a alcanzar hasta 2 hijos, ¿no? Pero las que tienen el ingreso más bajo, pueden llegar hasta los 5 hijos. Anda. Sí. Que en un salón de clases. Terrible, ¿no? Entonces, vaya. Y ya por último, la tasa de fertilidad entre las niñas de 15 y 19 años, pensando en sobre 1,000 nacimientos. Para la clase, digamos, alta. Para la clase alta anda algo así como 18. 18 de cada 1,000. De cada 1,000 tienen embarazos a esa edad. En embarazos a esa edad. Pero si hablamos de la clase más baja, son 92 de cada 1,000. Hijo, no manches. Sí, 5 veces. 5 veces más.
Aquí vea la ironía, ¿no? Una cuestión que sí, la paradoja. Claro. Eres más pobre, tienes menos dinero para tener hijos, pero tienes más hijos, claro. Eso será un reto. Claro, yo creo. Tal vez. Cada quien tiene niveles de retos. Y bueno, ha aumentado mucho ha bajado mucho la probabilidad de morir en el parto. Esto ha sido uno de los metas del milenio que se planteó la ONU. Sin embargo, bueno, en algunos países. En algunos países. En términos mundiales ha bajado. Pero lo malo es que en embarazo precoz aumenta esta posibilidades de complicación, y el embarazo precoz en cierto grado ha aumentado en algunos países también. Claro. En algunas zonas. En algunas zonas. Por ejemplo, en América Latina sí hemos bajado este indicador. Afortunadamente la tasa de fertilidad en adolescentes es menor, pero... adolescentes hablamos en mujeres entre 15 y 19 años, ¿no? Más o menos está del 70%. Más o menos. Hay que decir que era del 80 y tantos. A lo mejor puede sonar muy escandalosa, pero... Sí, mejoró. Mejoró, ¿no? Pero en algunos casos, como en África del Sur, está llegando al 100% de los casos, ¿no? Entonces es bastante escandaloso, mientras Europa y Asia Oriental y el Pacífico pues tienen tasas menores al 20%. Entonces, sí, eso volvemos, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? Los países más desarrollados son los que menor tasa de nacimientos en edad adolescente tienen. Ahora, ¿no? también hay que decir que en estos países donde hay el nivel socioeconómico más alto, también se permite el aborto. Exacto, y es un tema que adelantito vamos a ver también. Claro. Precisamente un tema escabroso y lleno de espinas, pero que pues implica esa salud sexual. Y bueno, ese tema que sigue también es mío, porque Octaviano va a hablar de esto. ¿Por qué no? No, porque tú eres muy malo para estos datos. Okay. Los datos que siguen son sobre la menstruación, que es algo que casi nunca se habla, pero ¿cómo nos cuesta? Muchísimo trabajo, ¿no? Incluso las mujeres, ¿no? Lo tocan a veces de una forma un poquito escondida o eufemística, o sea, con pincitas, suene bonito. O he visto también casos en que de repente se sienten muy liberales, el feminismo y aquí exacerbado. Sí, ya se ven muy y exagerado, que ya llegan al grado de la vulgaridad y de la adoración de la menstruación, pues tampoco, ¿no? Es simplemente un fenómeno físico que sucede fisiológico. Fisiológico, gracias. Y bueno, ¿qué te gusta? ¿Cada mes gastamos un paquetito? Pues depende. ¿De toallas? ¿No? Depende de tu flujo, ¿no? Pero cuesta así como 14, 15 pesos. Dependiendo también de la marca o el nivel socioeconómico. Habría que hacer la cuenta de cuántas toallas en una vida nos gastamos. Empezamos a menstruar a los 10, 11 años y acabamos a los 40. En promedio, digamos, ¿no? En promedio. Sí, hay mujeres que antes, hay mujeres que después. Sí, hay mujeres que tienen mayor flujo y hay otras que tienen menor, pero bueno. Vámonos al corte. Vamos al corte con estas reflexiones tan elevadas. Con esto nos vamos y nos venimos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.